Bienvenidos a la sesión 6 de Política y Legislación Educativa en México. Una disculpa por el retraso de esta información. Aquí en Quintana Roo tuvimos algunos problemas con el tema del huracán que pasó hace unos días y tuvimos un poquito de complicaciones con el internet. Entonces, por eso la complicación de poder subir con tiempo esta información. El día de hoy vamos a hablar sobre el la legislación existente en materia educativa, sobre todo en nuestro país, y sobre todo la normatividad interna que tiene la Secretaría de Educación y de dónde se basan los principios, la filosofía y todo nuestro sistema educativo. Las leyes de educación, el artículo tercero de la Constitución, que esto ya tuvimos un preámbulo en la sesión pasada, la Ley General de Educación y el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver en las leyes de educación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma general. Hay en la teoría del derecho una pirámide que se titula la pirámide de Kelsen, donde habla sobre la importancia de toda la normatividad que existe en nuestro país. En la punta existe todo lo que es lo relacionado con la Constitución Política, que como norma general de todo lo que regula toda la esencia normativa de nuestro país, así como los tratados internacionales, siempre y cuando no contravengan a lo dispuesto por la propia Constitución. De ahí se parte en un segundo nivel, que son las leyes generales y las leyes federales, las que se van enmarcando, y en el caso del sistema educativo tenemos a la Ley General de Educación, la Ley General de Infraestructura Física Educativa, la Ley General de Servicio Profesional Docente, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, y más abajo de esta misma pirámide tenemos los reglamentos. En el caso de los reglamentos, el que nos interesa en materia es el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. Cada una de estas disposiciones establece las funciones que se tienen que realizar en materia educativa. Hay que recalcar que en el tema de la normatividad también se va a ampliar con diversas normatividades que también de diferentes leyes generales que regulan en diferentes actuaciones que tiene que ser la propia autoridad, por ejemplo, en materia laboral, en materia administrativa, en materia de transparencia y datos personales, en materia de los contratos. Entonces, de manera complementaria, también se ajusta con las demás leyes que se regulan en nuestro país. Vamos a ver un poquito también en el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero constitucional. Este artículo es la que regula la esencia o la filosofía de la educación en nuestro país. Propiamente en los primeros artículos de nuestra propia constitución, de esta Carta Magna, se establece, como lo determina la propia ley, los derechos humanos y sus garantías. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la reforma del 5 de febrero de 1857, el título primero en el capítulo primero de los derechos humanos y las garantías. ¿Qué significa esto? Que la propia Constitución establece una serie de garantías de cómo debe proporcionar cada uno de los temas prioritarios para nuestro país. En el caso del artículo que nos interesa, que es el artículo tercero, determina cómo el Estado va a ejercer las actividades propias para dotar a la población de nuestro país de educación y sobre todo de ir cumpliendo con este anhelo que es uno de los principios fundamentales, sobre todo de nuestro país y sobre todo de los padres de nuestra Constitución y de nuestra nación. El artículo tercero, lo habíamos visto anteriormente en la sesión pasada, habla, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado habla sobre la Federación, la Ciudad de México, los municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y la media superior serán obligatorias y la educación superior lo será en los términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Por eso hablamos aquí también de los derechos humanos.
Una vez firmado este tratado internacional, México se adopta hacia los derechos humanos ya como una parte fundamental de la propia Constitución. Anteriormente solo era de las garantías, ahora ya son de los derechos humanos y de las garantías que debe dotar el Estado. Ese artículo regula todas las actividades en manera esencial sobre la educación que será obligatoria, se dotará a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, los programas, lo que determinará la esencia de la admisión, el reconocimiento, sobre las esencias del trabajo y de los planteles educativos. Será prioritario que cada uno de ustedes lea de una manera consciente este artículo fundamental que es propia en la materia y sobre todo en la carrera que se está ejerciendo. Hablando posteriormente, vamos a hablar del segundo nivel, hablaremos de la Ley General de Educación. Esa Ley General de Educación lo estamos viendo de manera amplia, nada más para tener el conocimiento, y les pido a ustedes que lean de una manera detallada y sobre todo que es importante para la carrera. La Ley General de Educación se divide en lo siguiente: las disposiciones generales. ¿Qué son las disposiciones generales? Lo que enmarca la propia ley. Porque recordemos que esto está regulando lo que dice el artículo 3º constitucional. En su artículo 1 dice: esta ley regula la educación que imparte el Estado, lo mismo que determina el propio artículo 3º, la Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial del estudio. Es decir, la Constitución habla de la importancia de la educación, de todo lo que tiene que garantizar el Estado, y la Ley General de Educación regula ya las actividades propias para que ésta se desarrolle. Todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad, en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades. Esa propia ley establece también, vamos a un poquito más adelante, en los diferentes apartados y títulos que tiene, en el capítulo 2, habla sobre el federalismo educativo. Es decir, en nuestro país, quien centra todo el sistema educativo es la federación, que comparte de manera correlativa con los estados y los municipios sobre las disposiciones o el trabajo administrativo que se tiene que realizar. Por ejemplo, la distribución de los libros de texto gratuitos, porque aquí lo dice en el artículo 12. Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: determinar para toda la República los planes y programas, establecer el calendario escolar, elaborar y mantener actualizados y editar los formatos accesibles a los libros de texto gratuitos y de más materiales educativos, autorizar el uso de los libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria, fijar los lineamientos generales del uso de material educativo. Así va determinando cada una de las atribuciones que tiene la propia federación y sobre la coparticipación que tiene con los estados y con los municipios. Esa misma ley establece y regula de los servicios educativos. ¿Qué son los servicios educativos? Aquí lo establece: el establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo como órgano central administrativo por conducto de otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como la formulación de planes y programas de estudio de dichas instituciones, se hará en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas, títulos y tendrá la validez correspondiente para los estudios. Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna. Recuerda, aquí dice realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuito y todos los demás materiales. O sea, hay un trabajo que se tiene que ser coordinado y por eso la federación dota a los estados de ciertos recursos para que se vayan administrando de la manera como lo ha determinado la propia federación. Un poquito más adelante vamos a hablar del financiamiento educativo, cómo se distribuyen los recursos y sobre todo que también viene aparejado lo que vimos en la sesión pasada, que es el presupuesto de egresos de la federación. Vamos a ver de la evaluación del sistema educativo nacional, de cómo se realiza la evaluación docente y sobre todo la determinación de las plazas educativas, de la equidad en la educación, cómo se tiene que realizar. Sobre todo las autoridades educativas tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de la calidad a cada individuo. El capítulo 4 del proceso educativo, de los tipos y modalidades, de los niveles que tiene el propio sistema educativo y de los planes y programas de estudio,
La ley establece del calendario escolar, el capítulo quinto de la educación que se imparte en los particulares, porque hay que determinar y recordar lo que vimos en las sesiones pasadas, que los particulares, independientemente que brindan este servicio, lo tienen que hacer conforme a los lineamientos que establece la propia federación y la normatividad en específico, que es esta ley general. Más adelante vamos a ver sobre la validez oficial de los estudios y las certificaciones, sobre la participación social educativa, donde los padres tienen las obligaciones correspondientes porque no únicamente tienen derechos, sino también tienen una obligación de corresponsabilidad en el sistema educativo, y así continuamente va a determinar de los consejos de participación social en materia educativa y de las infracciones y sanciones de los recursos administrativos que se tienen que ejercer. Vamos a hablar de los recursos administrativos que existen para determinadas actuaciones que tiene la propia autoridad. Y así concluimos con la Ley General de Educación de manera general. Y por último tenemos el reglamento interior de la Secretaría de Educación. Este reglamento, en el capítulo primero de la competencia y de la organización de la Secretaría, establece la forma orgánica de cómo está conformada esta dependencia de la administración pública. Las unidades administrativas que la conforman, aquí hablando en el artículo primero, la Secretaría de Educación Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo, recordemos que viene de esta forma de gobierno en la administración pública, con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las demás leyes relativas en materia educativa. Las unidades administrativas, las subsecretarías, la Oficialía Mayor, la Jefatura de Oficina, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, cada una de las dependencias que conforman toda esta dependencia como órgano federal, así como las facultades que tiene de manera general el secretario de despacho, los subsecretarios y cada una de las dependencias que describe en el artículo segundo de esta misma ley. Estamos viéndolo de manera general para que vayamos determinando en dónde se va regulando las actividades propias del sistema educativo en nuestro país y sobre todo las facultades que tienen para regular las acciones, porque hay que ser muy precisos. Las autoridades en todo el campo de la administración pública son facultativas. ¿Qué significa? Que no pueden hacer otra cosa que no determinan la propia ley o los reglamentos relativos a ella. Otra parte en donde también incluye este tipo de facultades de las propias autoridades está dentro de los manuales de organización y de los procedimientos propios de las dependencias, que eso también están publicados dentro de la página oficial que a partir de estas últimas décadas con las unidades de transparencia, regula que todas las dependencias públicas tienen que dar a conocer a través de sus páginas o de sus portales o de sus gacetas, tienen que dar la información necesaria sobre todo el tipo de leyes en las cuales se regula. Y sobre todo sus manuales, que es una forma de organización propia, que está mucho más abajo de esta propia pirámide que hablábamos al principio, de la pirámide de Kelsen, y que ahí determina las facultades en específico. Pero todas están reguladas, uno, por toda esta normatividad, por la Constitución, por la Ley General de Educación, por este reglamento y todas las leyes que van emparejadas sobre el tipo de servicio profesional docente, sobre la propia ley de la administración pública centralizada, y aquí en cada uno de esta normatividad establece las actividades y las atribuciones facultativas que determina a la propia autoridad administrativa para conocimiento general de todos y cada uno de ustedes. Les voy a pedir que lean de manera general esta normatividad que se va a compartir para que tengamos nociones y el conocimiento vasto sobre la propia normatividad que regula la materia educativa.